Bendiciones, bendiciones. Somos Iglesia de Cristo, Caminando en Fe Inc. aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Sean todos bienvenidos. Vamos a compartir bajo el tema Cuidando tu vida espiritual. Vamos a tocar un texto base, Romanos 8:6. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia, de donde viene el oportuno socorro, Señor, considerados vasos de barro, usados para la gloria de tu nombre. Padre, yo reconozco tu señorío, reconozco tu poder, reconozco tu dependencia. Sin ti nada puedo hacer. Tú eres, Señor, el que toma, Señor amado, el control de todo, Espíritu Santo, y tú das a tu pueblo, Señor, lo que traes, Señor, para esta enseñanza. Pasa carbones encendidos por mis labios, Señor, y úsame para la gloria de tu nombre, Padre. Te doy gracias, Padre, por compartir, Señor, este tiempo, Padre Santo, en la cual, Señor, tú vas a hablar a mi vida y a la vida de tus oyentes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato todo hombre fuerte operando en el nombre de Jesús, toda distracción, toda manipulación y toda cosa que venga a interrumpir, Señor amado, que esta enseñanza se lleve a cabo. Lo ato, lo encadeno, lo ligo y lo expulso fuera al abismo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bajo el tema Cuidando tu vida espiritual. Amén. Romanos 8:6, y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Introducción. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, que se nos da el alimento, comemos el alimento, también nosotros tenemos que alimentar el alma y el espíritu. Cuidando tu vida espiritual. ¿Cómo voy a cuidar la vida espiritual mía? ¿Cómo vas a cuidar la vida espiritual tuya? Leyendo la palabra, comiendo de la palabra, deleitándote con la palabra, porciones que tú las sientes que son poderosas para tu vida, tú las tomas, y de esa manera tú vas a alimentar tu espíritu y tu alma y vas a vivir una vida en paz y en abundancia. Primer punto, vamos a tocar 3 puntos, pero el primer punto que tocaremos es: sin cambio no hay crecimiento. Si no hay un cambio, no hay un crecimiento. No podemos tener un crecimiento si nosotros no tenemos un cambio. Por eso bajo el tema Cuidando tu vida espiritual. Primer punto, sin cambio no hay crecimiento. Tiene que haber un cambio. La semilla, cuando tú la pones en la tierra, ves, tú pones la semilla. Se lo estoy poniendo como un ejemplo. Tú pones la semilla, pero esa semilla tiene que sufrir para venir a ser una planta. Y así somos nosotros. Sin cambio no puede haber un crecimiento en nosotros. Tenemos que tener un cambio radical en nuestras vidas, guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé a nosotros la instrucción para cómo nosotros podemos crecer. A menudo el crecimiento es doloroso. También hay otro ejemplo, el de la mariposa. Vemos que es una oruga primero, y luego de ese gusanito, de esa oruga, viene la mariposita. Santo aleluya. Sin cambio no hay crecimiento. Sin cambio no puede haber un crecimiento. A menudo el crecimiento es doloroso y nos incomoda, pero todo cambio involucra alguna clase de pérdida. Se tiene que perder algo para que haya un crecimiento, que desaparezca esas viejas costumbres que nosotros experimentamos y vengan las nuevas. A veces tenemos mucho miedo a estas pérdidas, y aun cuando nuestros viejos hábitos satisfacen nuestra propia derrota, es necesario. Satisfacen nuestra derrota, ¿por qué? Porque cuando nosotros las practicamos, cuando nosotros venimos y empezamos a practicar esos viejos hábitos, nos destruyen. No nos hacen que ese crecimiento vaya dándose en nosotros. A menudo el crecimiento es doloroso,
No es fácil. Estamos acostumbrados a esa vida cómoda, a esa vida de malos hábitos, a esa vida que está cauterizada, a esa vida. No, pero es que las prácticas que hacían mis papás, mis vecinos, y lo seguimos practicando y seguimos experimentando derrota en nosotros. No vivimos en victoria. Aparentemente hacemos algo que es bueno, pero cuando nosotros nos damos cuenta que sin cambio no hay crecimiento, empezamos nosotros a despojarnos de esas viejas costumbres, a despojarnos de esos viejos hábitos, a despojarnos de esas cosas que nos quitan, que nos obstruyen, que nos paralizan para que nuestro crecimiento vaya en avance. Jesús nos deja una escritura a través del profeta Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Otra versión dice que yo disminuya, que yo disminuya, que haga disminución en ti y en mí, pero que Jesucristo crezca. ¿Cómo va a crecer Jesucristo en nosotros? Sin cambio no hay crecimiento. Nosotros tenemos que despojarnos. Nosotros tenemos que quitar la vieja levadura. Tenemos que quitar las viejas costumbres, los malos hábitos, para nosotros ir creciendo. Es doloroso. Muchas de las veces nosotros no queremos porque es doloroso. Simplemente en una dieta, simplemente en algo, una dieta que nosotros queramos hacer, nos vamos a deshacer de muchas cosas. Nos vamos a deshacer de cosas que nosotros estamos adictos, estamos acostumbrados, pero que el Señor dice, si estás en una dieta espiritual, tú tienes que irte despojando. Así como te despojas en lo natural, en lo físico, en lo que vives diariamente, tú vienes y dices, yo empiezo una dieta. Y en esa dieta tú empiezas a dejar muchas cosas. Es doloroso. A veces te sientes incómodo. Hay incomodidad. Hay cosas que tú deseas y dices, ay, pero ¿cómo le hago? Pero estoy en esta dieta y no la voy a romper. Así es en Cristo. Sin cambio, no va a haber un crecimiento. Si tú no empiezas a hacer la dieta que el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde, si tú no empiezas esa dieta y empiezas a despojarte y empiezas a dejar esos viejos rudimentos, esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, no vas a poder crecer. Muchas veces nuestro enfoque está en lo que vivimos. No, pero eso es lo que yo estoy viviendo. Esa es la vida moderna. Eso es lo que yo estoy viviendo y eso es lo que quiero vivir. Pero ¿qué el Señor te está diciendo? ¿Qué el Señor te está diciendo? Que si tú no te despojas de lo viejo, no vas a tomar cosas nuevas. No vas a poder tomar lo que Dios tiene para el presente tuyo. Hay un presente del día y hay un presente a futuro. Hay un presente del día. Empezamos con una mañana y terminamos con un atardecer. En la mañana son nuevas las misericordias, pero en la tarde, para el anochecer, el Señor tiene nuevas cosas y cosas grandes para que en la noche y cuando tú despiertes, a lo mejor va a ser un lloro el que tú tienes en la tarde, pero en la mañana va a ser un gozo. ¿Cómo nosotros vamos a experimentar desarrollando en nosotros un hábito? Un hábito que es a través del Espíritu Santo. Cuidadosamente el Espíritu Santo nos enseñará a nosotros cómo nosotros vamos a vivir esa vida diferente, viviendo en la disciplina espiritual. Viviendo en esa disciplina espiritual, nosotros vamos a poder conllevar y llevar todo lo que el Señor nos enseña. Una vez más se lo digo, una dieta normal, una dieta que tú tomes, te va a tomar sacrificio y te va a tomar dolor. Te va a tomar sacrificio y te va a tomar un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a dejar lo que el cuerpo te está exigiendo. No solo pidiendo. El cuerpo te está exigiendo porque el cuerpo te exige muchas cosas. Pero en lo espiritual vemos nosotros que el Señor, cuando nos pone en la dieta espiritual, cuando el Señor nos involucra que sin cambio no hay crecimiento, cuando el Señor le está diciendo sin el cambio
No hay crecimiento si en la dieta espiritual que yo te estoy sometiendo, que yo te estoy metiendo para que esos techos de bronce se rompan, para que esas coyundas se quiebren, para que esas cadenas sean soltadas, para que esas amarras que están ahí se suelten, esos pecados ocultos, esos pecados que viene arrastrando del pasado, se quiebren en el nombre de Jesús. Tenemos que ser disciplinados. Cristo Jesús nos dejó a nosotros enseñanza, nos dejó a nosotros instrucción, nos dejó a nosotros la palabra. Por eso iniciábamos con Romanos 8, 6. Dice la palabra, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Si nosotros nos ocupamos del espíritu, a nosotros nos va a venir vida abundante. Amén. Una vida abundante. En este mismo punto, Hebreos 5:14, pero el alimento, quimando ramasama y canda, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una vez más retrocedemos. Si hay una dieta espiritual en tu vida, tú te propones, tú haces una disciplina y tú dices, esto va a ser quitado de mí. Hay otro texto que no lo toqué y dice la palabra que este género no sale si no es con ayuno y oración. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Nosotros podemos entender que cuando nosotros estamos en esa disciplina espiritual, en esa disciplina que el Espíritu Santo nos ha metido, de nosotros quebrar, quitar de nosotros, ir arrancando, desarraigando todo. Y en esa dieta espiritual nosotros vamos a poder experimentar dolor, sufrimiento, lágrimas, aún el cuerpo nos va a doler la cabeza por la falta de nicotina, por la falta de soda, por la falta de azúcar, por la falta de sal. Pero el Señor nos está diciendo, es necesario que te sometas a ello, para que sometiéndote a ello tú puedas ir alcanzando. Pero el alimento sólido, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y tienen el discernimiento del bien y del mal. Santo aleluya. En este mismo punto, primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido renacidos de una simiente, de esa simiente que ha sido corrupta por el pecado, pero que viene a ser incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece en nosotros. Gálatas 6:8 en este punto, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sin cambio, punto número 1, sin cambio no hay crecimiento. Nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso muchas de las veces nosotros no entendemos qué es un proceso. Nosotros no entendemos cuando Dios nos lleva y nos habla ahí en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, que nos introducirá al desierto y nos llevará para probarnos y para enseñarlos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para enseñarlos que Él es Dios poderoso de toda carne, Dios de vivos, no de muertos, y que Él puede convertir lo que tú estás pasando en bendición, que Él puede convertir lo que tú estás viviendo en una vida victoriosa, no de derrota, no de temor, no de incertidumbre. El Señor nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que agarrarnos de Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de su propia carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. El Espíritu nos enseña a nosotros y nos entrena para que nosotros estemos preparados para una vida eterna. ¿Para qué fue dejado el Consolador, el Pantocrator, el Consolador, el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dejado? Para guiarnos a la verdad y a la justicia. Punto número 2, viviendo una vida para Dios. Ya sin cambio no hay crecimiento, santo aleluya. Sin ese cambio no hay crecimiento. Vimos los textos bíblicos, vimos lo que Dios nos mostró. Ahora el punto número 2, viviendo una vida para Dios. ¿Cómo tú y yo vivimos una vida para Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida para Dios y no para los hombres? Claro, Primera de Samuel leía tempranamente donde Dios le dice a Samuel que él crecería en estatura para con Dios y para con los hombres. Claro, nosotros somos testimonio. Hay un testimonio que dar. Hay un testimonio en la vida espiritual. También damos un testimonio nosotros grandes, viviendo una vida para Dios. ¿Cómo vivimos una vida para Dios? Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, cuidándonos en agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuidándolo. ¿Aprendimos de quién? El Señor nos ha dejado su palabra. El Señor nos dejó apóstolos, nos dejó profetas, nos dejó evangelistas, pastores, maestros, para enseñanza de nosotros. Nos dejó el Espíritu Santo, pero también nos dejó la palabra y nos dejó a todos los siervos para que nos instruyan. Nosotros vamos a ser instruidos aquí en Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os ruego y os exhorto en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducíos en agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a abundar más y más. Vamos nosotros a ir en crecimiento, a crecer nosotros para vivir una vida abundante en Dios, para vivir una vida para Dios, para vivir una vida consagrada para Dios. ¿Será posible? ¿Es posible vivir una vida consagrada para Dios, una vida para Dios? ¿Por qué? Porque tenemos que apartarnos, tenemos que desligarnos, tenemos que cortar, tenemos que quebrar. Sus techos de bronce se quiebran en esta tarde en el nombre de Jesús. Esos muros que estaban ahí en derredor de nosotros, que nos obstruían, que nos quitaban el gozo, que nos quitaban a nosotros la manera de vivir una vida abundante, una vida de provecho, una vida en bendición, en fe, se quiebran en el nombre de Jesús y empezamos a tomar lo de nosotros. En este punto, viviendo una vida para Dios, Efesios 5:8, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como el Señor nos está diciendo en esta tarde, que nosotros andemos agradando a Dios como hijos de luz. ¿Por qué? Porque ya no somos tinieblas, ya nosotros somos luz. Nosotros hemos venido a ser adoptados hijos, y como hijos herederos de la gracia y coherederos con Cristo. Y no solamente eso, real sacerdocio, cuerpo ungido, nación santa para Dios. Y el Señor dice que nosotros antes éramos tinieblas. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de lodo cenagoso. Dice la palabra que nos sacó de lodo cenagoso, nos limpió y puso nuestros pies sobre la roca, que es Jesucristo. Jesucristo, el modelo por excelencia. Pero Jesucristo quiere que vivamos una vida para Dios, consagrada. Por eso dice la palabra del Señor que Jesucristo vino en propiciación por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Dice la palabra del Señor que Él exhibió públicamente a los principados, potestades, huestes y gobernadores de maldad. Dice la palabra que venció la muerte por ti, por mí. Dice la palabra que Él llevó cautiva la cautividad. Dice la palabra del Señor que Él pagó con su sangre que nosotros fuéramos limpios de la iniquidad, de la transgresión y de los pecados que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido hijos, lavados con la sangre de Jesucristo, y los pecados han sido perdonados. Galatas 1:10 en este punto.
Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Nosotros buscamos el favor de los hombres o de Dios. Nosotros viviendo una vida para Dios tenemos que buscar primeramente, como dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura, para que todas las cosas se los añadan a nosotros y nosotros podamos vivir una vida victoriosa, una vida agradable a Dios, una vida que sea dependiendo de Dios en todo. Nosotros tenemos que depender de Dios y no de nuestras emociones. Tenemos que depender de Dios y no de lo que nosotros muchos sabemos, de lo que nosotros muchos podemos dar. Tenemos que dar a Dios. ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Otra pregunta. ¿O yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres? No sería siervo de Cristo, dijo aquí el apóstol. Gálatas 1:10. Porque si busco el favor de los hombres o el de Dios, una pregunta. O me esfuerzo para agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros tenemos que despojarnos del yo, del viejo hombre, de ese hombre viciado que estaba arraigado en esas cosas que no agradaban a Dios, pero ahora tenemos que vivir una vida agradable para Dios. Proverbios 11:20. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los que obran fielmente, de Cristo es su deleite. Somos deleite del Señor. Muchas de las veces nosotros tenemos cargando con nosotros huerfandad. Nosotros venimos cargando rechazo. Venimos cargando falta de amor. No podemos nosotros dar amor. Muchas de las veces hay eso en nuestro corazón que nos impide a nosotros estar pegados a Dios, estar viviendo para Dios. ¿Por qué? Porque todavía hay en ese corazón rencor. En ese corazón hay rechazo, en ese corazón hay huerfandad y no lo hemos quitado, no lo hemos sacado de nosotros, no lo hemos echado, no lo hemos soltado y vivimos el día tras día con ese rencor, con esa falta de amor, con esa incertidumbre, con esa huerfandad, con ese rechazo. Pero ahora el Señor nos dice en esta tarde, soltemos todo. Una vez más se lo digo, esos techos de bronce van a ser quebrados en el nombre de Jesús. Esos muros, esas cargas que estaban sobre los hombros se quebrarán ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, para nosotros vivir una vida agradable a Dios. Salmos 37:23. Pero por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y por eso el Señor se deleita en el caminar. ¿Cómo nosotros caminamos? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cómo estamos caminando? ¿Una vida agradable a Dios o una vida solamente diferente? Hoy hacemos una cosa y mañana hacemos otra cosa. El Señor dice que nos dejó el ejemplo a nosotros. Dice la palabra del Señor que en Él no hay variación de sombra. Y nosotros, como somos hijos del Padre, herederos de la gracia por Jesucristo y coherederos con Jesucristo, nosotros tenemos que ser de un sí, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Muchas de las veces nosotros flaqueamos, nos debilitamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos adoptar muchas cosas del mundo que no nos, como leíamos en la introducción, no nos traen a nosotros victoria, sino derrota. Salmos 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. ¿Cómo se va a deleitar el Señor en el camino? Cuando tus pasos son rectos delante de Él. La manera de vivir una vida en Dios es soltar y dejar lo que nos impide una vida plena
en Cristo. ¿Qué significa plenitud? Significa que tú tienes que estar sacudido, sacudirte, dejar ir, soltar todas las ataduras, todas esas cosas que te atan, que destruyen tu vida, que no contribuyen para que tu vida sea bendecida, para que tu vida sea en victoria, para que tu vida sea en bendición para otros. Otra vez se los digo, muchas de las veces no podemos dar amor porque no estamos acostumbrados a que nos den amor. Ha venido un rechazo, ha venido una huerfandad, ha venido odio, ha venido rencor, división en nosotros. Y eso nos instruye para que nosotros podamos dar un abrazo, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, en las cartas, dice que nosotros tenemos que dar abrazos con ósculo santo. Tenemos que dar el amor. En el perfecto amor de Jesucristo no hay temor. Si nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros podemos dar amor. No podemos dar lo que nosotros no tenemos en el corazón. Muchas de las veces nosotros nos impide, nosotros hasta queremos correr y darle un abrazo así fuerte con ósculo santo al hermano, a la hermana, al papá. Aún decirle al papá, a la mamá, te amo mucho, a la esposa, al esposo, al familiar, a la mamá. Muchas de las veces queremos decirle te amo, pero hay algo que impide. Pero en esta tarde el Señor dice, suelta toda atadura, suelta todo lo que te impide al estar cerca de Dios. Porque cuando tú estás cerca de Dios, hay un manto de gloria. Hay un manto de gloria que está sobre ti. Y ese manto de gloria produce en ti y produce en mí esos frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dejó allí en Gálatas 5, 22, 23, esos frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a dar esos frutos del Espíritu Santo? Mediante que nosotros quitemos todo de nosotros. Quitemos esas ataduras, soltemos esas cosas que nos impiden, santo aleluya. Las ataduras y las cosas que están en nosotros son armas mortales. Ve que la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo dice Efesios, también lo dice en Primera de Corintios. Santo aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están esas ataduras son mortales porque no nos dejan avanzar. No nos dejan a nosotros que nosotros estemos ahí viviendo esa vida agradable a Dios. ¿Cómo lo hago? Quitando toda fortaleza, quebrando toda fortaleza del enemigo, rompiendo toda distracción del enemigo, quitando todo lo que está en cautividad, en cautiverio, y diciéndole, Señor, hazme libre para vivir una vida victoriosa. Santo, aleluya. Punto número 3, rendidos al Señor. ¿Cómo nos rendimos al Señor? Hay unos cantos hermosos que nosotros los cantamos aquí en la congregación. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y lo cantamos otra vez. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Rendidos al Señor. ¿Cómo nosotros nos vamos a rendir al Señor? Cuando nosotros hemos dejado todo en el pasado y tomamos lo que viene para nosotros. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Cuando nosotros somos redimidos, el hombre viejo pasa a ser un hombre nuevo. Cuando nosotros pecamos, el pecado ha quedado hasta lo más profundo de la mar, porque el pecado que te obstruye y no te deja crecer y no te deja tener una relación personal con Dios es el pecado no confesado. Si tú no has confesado un pecado que ha estado oculto y no lo has confesado, confiésalo. No es necesario, estás en la predicación y estás escuchando, yo confieso ese pecado. Confieso ese pecado que me está quitando el rendirme a los pies de Jesucristo, el rendirme al Señor. ¿Cómo me rindo al Señor? Porque la palabra del Señor dice en Romanos 3:23 que por cuanto nosotros habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles son los pecados que separan? Esos pecados que no han sido todavía expuestos a la luz de Jesucristo. Esos pecados que todavía nosotros no le hemos dicho, mira, yo reconozco este pecado, reconozco. Porque una de las cosas que nos llevan a nosotros con los grandes, dice la palabra del Señor, Él mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca.
Al altivo lo mira de lejos, pero al humilde. ¿Cuál es el humilde? El que reconoce que hay pecados no confesados. En esta hora le vamos a decir: Señor, Padre, ahí pecados ocultos que no han venido a la mente ni al corazón, pecados de transgresión, pecados de iniquidad, pecados de sangre, Señor, así como Abel, que clamaba la sangre allá, le clamaba la sangre, dice la palabra. Esos pecados que se han cometido, conscientes e inconscientes, pecados ocultos, pecados, Señor, que están ahí, los confesamos ahora, los soltamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús y nos rendimos a los pies de Jesucristo. Isaías 64:8. Mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de las manos de Dios somos todos nosotros. Él dice la palabra que Él nos hizo a la imagen conforme a su semejanza. A su imagen conforme a su semejanza. Santo, aleluya. Aquí vemos que si nosotros nos rendimos al Señor, Él nos dice: ahora tú eres nuestro Padre, Señor. Nosotros reconociendo el señorío, nosotros reconociendo la autoridad del Padre y de Jesucristo. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros barro, y reconocemos que Él es el alfarero y nosotros somos obra maestra de sus manos. ¿Por qué? Génesis lo dice en la palabra. Dice que Él formó al hombre de la tierra, lo formó, dice la palabra, y sopló y le dio hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Estamos ahí siendo procesados. Y aquí rendidos al Señor. Rendirse significa estar entregados a Dios, entregarle todo en las manos de Dios y permitirle que Él sea quien dirija nuestras vidas, nuestros pasos, cederle la voluntad a Él. Muchas de las veces nosotros cedemos una parte, pero no cedemos todo. Cedemos solamente una parte que nos conviene, pero no le cedemos todo al Señor. Por eso muchas de las veces nosotros causamos dolor a las personas que están en derredor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cedemos solamente una parte y no le cedemos todo al Señor. El Señor dice que si nosotros estamos cargados y cansados, que dejemos las cargas a Él y que Él nos hará descansar. Pero lo leemos el texto en la palabra, el Señor nos exhorta, el Señor nos da la promesa, pero nosotros solamente tomamos un poquito, porque estamos acostumbrados, decimos: no, solamente voy a tomar esto. ¿Qué significa rendirse? Entregarle todo en las manos de Dios, permitirle que Él sea el que dirija tu vida, tus pasos, y dirigirnos a la voluntad de Él solamente. Jeremías 11:18. Rendidos al Señor. El Señor, dice, el Señor me lo hizo saber y comprendí. En otra versión dice: lo entendí. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí, o lo entendí en otra versión, o lo conocí, hay otra versión. Entonces me hiciste ver tus obras. Muchas de las veces nosotros leemos Génesis, vemos cómo dice que la palabra del Señor dice que estaba la tierra desordenada y vacía, no había orden. No había un orden. Y dice que estaba desordenada y vacía, dice en Génesis 1 en adelante. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el que te dio aliento de vida a ti, el que te puso nombre, el que te dio vida cuando tú confesaste su nombre, te hizo hijo, te dio identidad, te dio propiedad, te dio poder también. Tú tienes el poder y la autoridad delegada de parte de Dios. No eres cualquier cosa, no eres nomás un objeto, eres algo especial. Para tú que estás allí a través de las plataformas, de las redes sociales, eres algo valioso para Dios. Eres una joya, eres un diamante. Dice en otra escritura: como anillo de sellar te he puesto, como anillo de sello te he puesto. Santo, aleluya.
Pero que el Señor nos está diciendo, entendí, hasta entonces comprendí, hasta entonces me hizo saber, porque entonces empezaron estos ojos, estas escamas espirituales, esas cosas que quitaban la visión, que estaban entenebrecidas, empezaron a caerse las escamas espirituales y empezó a pasar el colirio, Jesucristo, y empezaste a ver las obras excelentes que Dios ha hecho. Empezaste a ver todo lo que Dios tiene preparado y ordenado para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu mamá, para tu papá, para tu esposo, para tus hijos, tus sobrinos y todos los que están en tu entorno. Santo aleluya. El Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros, pero de nosotros está en tomarlas o nosotros dejarlas. Rendidos al Señor, Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios y resistid pues al diablo y él huirá de nosotros. Si nosotros resistimos al enemigo, podemos rendirlos al Señor. Si nosotros resistimos al enemigo, nosotros podemos vivir cambiando nuestra vida y que un crecimiento espiritual venga a nosotros sorprendente y vamos a vivir una vida para Dios excelente, una vida para Dios sin derrotas, sin perjuicios, sin cosas que nos obstruyan, y vamos a rendirlos al Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído para mi vida, Señor. Lo que de gracia tú me has dado lo he compartido con el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos claridad, declaramos que esa palabra que tú nos has dado revelada, profética, revelada a las naciones, se hace rema en el corazón, es arrebatada, Señor, y puesta por obra. Te damos gracias, bendito Dios, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Loamos tu nombre eternamente y para siempre, reconociendo que tú eres santo, 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 y que tú, Señor, estás en el control de cada una de nuestras cosas, de nuestros pensamientos, por muy más pequeñas que sean las cosas de nuestra vida, Señor, de nuestro diario vivir. Tú estás en el control, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Bendecimos a todos y cada uno de los que están ahí y damos por terminado. Sin antes vamos a hacer la confesión de fe para aquellos que se han preguntado qué es ser hijo de Dios, qué es, cómo puedo hacerlo. Yo te voy a dirigir en una oración para que tú lo hagas y dile: Señor Jesús, yo renuncio a todo pecado. Me arrepiento de toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad que yo haya hecho en tu contra, Señor. Reconozco que te he fallado y en esta hora te pido perdón por mis pecados. En señal de obediencia levanto mi mano y te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me otorgues de tu Santo Espíritu el sello de la redención, ese sello que me va a hacer estar allí presente cuando tú vengas por tu pueblo. Te doy gracias por hacerme tu hijo y por hacerme tu hija. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te prospere en todas las áreas de tu vida. Y le damos gracias una vez más de aquí de Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inc. en la ciudad de Arlington, Texas, sus pastores Ricardo e Iracema López. Y le damos bendiciones a todos y cada uno. Y gracias al Señor por dirigirnos en esta tarde. Que el Señor me les bendiga abundantemente. Bendiciones.